Y para seguir hablando de estos temas, hoy nos acompañan dos grandes periodistas. Manuel Ureste, periodista de Animal Político, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Naye, pues estoy muy feliz de estar aquí en tu programa contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Y Efra Zuck, periodista de Quinto Elemento Lab. Bienvenido, muchísimas gracias, Efra. Muchas gracias por la invitación, Nayeli. Bueno, pues ustedes que tienen mucha experiencia en investigaciones periodísticas y que utilizan el acceso a la información, es muy relevante que los escuchemos, que nuestro auditorio sepa, ¿no?, acerca del trabajo que realizamos de manera cotidiana. Quisiera arrancar contigo, Manu, para preguntarte ¿qué peso tiene las solicitudes de información a la hora de hacer investigaciones periodísticas? Bueno, Naye, pues tú sabes que en Animal Político, nuestro director, Daniel Moreno, muchas veces bromea diciéndonos, bueno, y además de solicitudes de información, hacen algo más, hablan con la gente real. Creo que eso es una anécdota, pero da cuenta un poco del enorme peso que tiene este derecho a la información, a hacer solicitudes de información en el trabajo periodístico, no solamente de investigación, sino en el trabajo periodístico pues, cotidiano, ¿no? Yo diría que en nuestro día a día, pues el hacer solicitudes de información, pues abarcaría por lo menos un 50% aproximadamente, si no es que a veces más. Hay trabajos en los que bien sabes que necesitamos hacer una labor de solicitud de información mucho más amplia, y el otro 50% pues ya sería pues complementar esa información que conseguimos por transparencia pues con el reporteo en terreno, pero por eso considero que es una herramienta fundamental para el periodismo el acceso a la información, y por ende, si es una herramienta fundamental para el periodismo, también lo es para la sociedad. No solamente los periodistas utilizamos el acceso a la información, cualquier ciudadano puede utilizarlo, pero para conseguir información relevante que revele información importante, como en casos de corrupción que hemos documentado, como la estafa maestra, las empresas fantasma de Veracruz u otros, es fundamental el acceso a la información, y quedarnos sin eso sería quedarnos prácticamente a ciegas. Y Efra, digamos que cuando hacemos solicitudes de información, muchas veces las instituciones nos responden a la primera y nos dan información. Pero hay algunos otros casos en donde pretenden negarnos, ¿no?, dar la información. Ahí es donde podemos interponer recursos de revisión. En tu caso, ¿en cuáles investigaciones periodísticas tuviste que hacer esto? Es decir, ¿tuviste que pelear literalmente la información para llegar a la publicación de alguna investigación periodística? Bueno, en Quinto Elemento Lab hemos hecho varios recursos de revisión relacionados con tramas de corrupción, por ejemplo, para acceder al expediente de Odebrecht, para conocer nombres de las personas que presuntamente que recibieron sobornos de parte de una empresa europea, Vitol, y que eran pues servidores, bueno, no servidores públicos, pero trabajan para una de las filiales de Pemex, y también que ya están publicadas de la trama de corrupción relacionada a Altos Hornos de México, que involucra a Alonso Ancira. También el acuerdo reparatorio lo obtuvimos justo a partir de una resolución del Instituto de Transparencia, porque la Fiscalía se negó a entregarlo de una primera cuenta. Documentos todavía que por ejemplo, no han sido publicados y que estamos trabajando sobre algunas investigaciones relacionadas a la masacre de San Fernando de 2011 y de Cadereyta también, masacres de migrantes. Hemos obtenido información gracias a que hubo una resolución del instituto, porque inicialmente la autoridad no nos quiso dar la información. ¿Qué argumentaban, Efra, en ese caso? Siempre argumenta, por ejemplo, la Fiscalía que hay una investigación en curso, pero sabemos justo que hay excepciones que permiten que podamos acceder a información, por ejemplo, en este caso cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, como fueron estas masacres de migrantes. Y este no es el único caso. Sabemos, por ejemplo, del acceso al expediente Ayotzinapa que otros colegas desclasificaron, también bajo el mismo supuesto de que se encontraban bajo una grave violación a derechos humanos, y por eso era importante que la gente supiera, conociera el avance de esta investigación. Y en el caso de Odebrecht y de otras tramas que tienen que ver con corrupción, precisamente por el interés público de la corrupción, ¿no? Exactamente. Manu, tocabas hace un momento o mencionabas algunas de las investigaciones, pero justo eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuáles son las investigaciones que has hecho donde las solicitudes de información pues, son una parte fundamental? Y sobre todo, ¿qué impacto han tenido estas investigaciones pues, en la sociedad como tal? Claro. Pues mira, como bien sabes, Naye, en Animal Político pues hemos publicado muchas investigaciones a lo largo de estos más de ya 11 años que llevamos. La verdad, yo en lo particular utilizo el acceso a la información desde, digamos, reportajes o notas que no tienen que ser
grandes investigaciones de un año completo. Recuerdo, por ejemplo, una nota en la que le pedíamos información a la Sedena, SEMAR, de cuántos migrantes precisamente habían detenido en un periodo de tiempo y sacamos una muy buena nota de no solamente Estados Unidos está sacando a sus tropas para detener a migrantes en la frontera, México lleva más de una década haciendo eso y eso lo pudimos documentar gracias a la transparencia. Aparte de eso, pues bueno, hay investigaciones, pues tengo que mencionar la clásica, ¿no? La estafa maestra, que creo que la conoces bien. Creo que fue para mí fundamental, o sea, fue como mi gran introducción al mundo de la transparencia, a la batalla por la transparencia, porque hay que decirlo, ¿no? Como bien dices, y esto no es una cuestión que sea culpa, entre comillas, del INAI o de los institutos de transparencia, sino que los sujetos obligados obviamente también emplean pues estrategias para no darte cierta información que es muy sensible para ellos. En nuestro caso, en la estafa maestra, recordarás que las universidades se negaron en redondo a darnos la información de los contratos que estábamos investigando y tuvimos que recurrir, de hecho, al INAI a pedirle que nos orientara de cómo podíamos recurrir también esas respuestas y gracias a eso pudimos conseguir algunas de las informaciones que estábamos buscando. Pero, insisto, el acceso a la transparencia lo hemos utilizado tanto en grandes investigaciones tipo de estafa maestra. Otra investigación fue el de los desvíos millonarios en Chiapas, en el gobierno de Manuel Velasco, y cómo la Auditoría Superior de la Federación pues hizo la vista gorda con estos desvíos y lo documentamos, y fue gracias también a la transparencia. Y creo que ahí la transparencia tuvo un papel fundamental para poder documentar eso. Pero insisto, lo podemos utilizar en cualquier tipo de nota, de reportaje, de entrevista, de crónica, porque es lo que nos va a aportar un plus de información que va a ser muy difícil conseguirla yendo al ente obligado, entre comillas, a pedirla de, oye, dame esa información, porque claro, la mayoría de las veces no te la dan. Por supuesto. En el caso de la estafa maestra, nada más para quienes nos escuchan, Manu, nos ven, si pudieras decirnos qué es, ¿no? De manera muy sintética. Bueno, pues la estafa maestra es uno de los mayores casos de corrupción recientes en el México moderno, por así decirlo, en el que a través de 8 universidades públicas que hicieron como de bisagra en este esquema de corrupción, 11 dependencias del gobierno, 11 secretarías de Estado, entre ellas Gedesol, Pemex, Banobras, Sedatu, etcétera, desviaron más de 7.000 millones de pesos a más de 180 empresas que nosotros, bueno, el nivel político, documentamos que eran empresas o fantasma o eran empresas irregulares, por lo que esos más de 7.000 millones de pesos simplemente se esfumaron. Y para conseguir esa información, una parte importante para conseguir los convenios, que eran los convenios fraudulentos, y los contratos con las empresas fantasma, fue fundamental el acceso a la transparencia. Recuerdo que hicimos más de 500 solicitudes de información. De esas 500 creo que fue un 80% aproximadamente que nos la negaron en primera instancia, tuvimos que recurrir para poder conseguir información, pero fue un trabajo titánico de no solamente reporteo en terreno, de visitar a las empresas, sino de pedir esta información por transparencia. Exacto. Y aquí déjame meter un tema que además también se ha estado como debatiendo, que es casos como este, aunque la estafa maestra se publicó en 2017, incluso aunque Rosario Robles estuvo en la cárcel incluso por este caso, ¿no? En este momento está libre, no hay un solo detenido más, digamos, sentenciado más bien, el dinero no se ha recuperado. Pero esto, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es responsabilidad del INAI? ¿Es responsabilidad incluso nuestra que publicamos la investigación, Manu? No, bueno, pues, hemos visto, ¿no?, en redes sociales, creo que alentado por lo que ha dicho el presidente recientemente, de que sirve el INAI, que es un gastadero de dinero, etcétera. Bueno, yo creo que echarle la culpa o la responsabilidad de que casos como la estafa maestra no hayan llegado judicialmente a nada concreto, echarle la culpa al INAI de un profundo desconocimiento, de una profunda ignorancia, con todo el respeto, porque pues el INAI es el que es el órgano que te va a decir, oye, está la posibilidad de que hagas estas solicitudes de información, tú las haces, tú documentas, tú publicas, y a partir de ahí pues el INAI no tiene ninguna injerencia, no es un organismo que se dedique a impartir justicia, no es un organismo que se dedique a fiscalizar, no es un organismo que sea la fiscalía, ¿no? O sea,
Para eso, digamos, tenemos otros organismos como la Fiscalía General de la República, a la cual sí habría que preguntarle por qué se cayó el caso de Rosario Robles, por qué no llegó a buen puerto judicialmente hablando, pero no tiene nada que ver el INAI en esto, ni en este caso de Rosario Robles, ni en muchos otros casos periodísticos que no han llegado. Yo publicaba un tuit recientemente que decía, bueno, el INAI, como todo, es perfectible. Pero no podemos echarle la culpa de que casos de corrupción no lleguen a buen puerto, como dice el presidente. La culpa de eso se llama impunidad. Y es la impunidad que ha prevalecido durante muchísimos años en México y que en muchos casos ahora actualmente sigue prevaleciendo. Tenemos que hacernos otra pregunta o, digamos, tenemos que ir a otra ventanilla con ese reclamo. Creo que el INAI aquí pues, no tiene nada que ver, ¿no? Y si encima lo cierran, como decía yo en mi tuit, pues sálvese quien pueda.